Bueno, ya saben ustedes ahora el ponente nuevamente es el doctor Barubi Gaitán Fernández y nos va a presentar una plática, pues creo que es muy interesante, sobre todo novedosa, un nuevo protocolo de anestesia para crioablación hepática fuera de quirófano, hecho por el Grupo San Luis. El doctor Barubi Gaitán es socio numerario desde el 2021, hizo anestesiología en el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene alta especialidad en anestesiología cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología Doctor Ignacio Chávez en la Ciudad de México. Después hizo un posgrado en anestesia en trasplante multiorgánico en el Hospital Universitario La Fe en Valencia, España. Mm, un posgrado en ecocardiografía perioperatoria en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Es presidente actualmente del Colegio Potosino de Anestesiología y vocal A de la Comisión de Honor y Justicia de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología AC. Recordarán ustedes que el año pasado le entregan, bueno, fue con el premio Benjamín Moncada por su trabajo también en la sesión académica y bueno, pues este año fue cuando se lo entregamos durante el aniversario. Bienvenido nuevamente, Barubi. Me da mucho gusto volver a escucharte y presentarte. Jaime, muchísimas gracias, eres muy amable. Agradezco de manera muy sentida la oportunidad a la Sociedad Potosina de Estudios Médicos de permitirme presentarme ante ustedes. Como lo he comentado siempre, para mí este foro es muy importante porque está lleno de maestros, está lleno de personas que admiro y sobre todo está lleno de amigos. Entonces, para mí estar con ustedes es todo un honor. Si ustedes me lo permiten, voy a permitirme compartir pantalla. Listo, ya estamos viendo. Gracias, mi amados. Bueno, pues el día de hoy quiero platicarles un tema que nos ha mantenido muy ocupados al grupo Radiología Intervencionista y Anestesiología, con el que yo trabajo ya desde hace más de 15 años, con el doctor Raúl Martínez, que me dijo que también iba a estar por aquí al ratito, a lo mejor él eh, digo, yo voy a hablar acerca de la anestesia de este nuevo procedimiento y si alguien tuviera alguna pregunta del procedimiento, quizá el doctor Martínez podría ser la persona más adecuada para que nos ayudara a pues, despejar las preguntas. Y quiero hablar de este tema, la crioblación hepática, de manera un poquito más precisa, de la crioblación del tumor hepático. ¿Por qué? Porque esa entidad nosológica nos involucra a muchísimos especialistas. Por supuesto, yo hablaré desde el punto de vista de anestesia. Sin embargo, el tumor hepático es una entidad frecuente que sin duda es del ámbito de los gastroenterólogos, pero también es del ámbito de los geriatras porque sucede a partir de la tercera edad, pero también es del ámbito de los radiólogos, de los cirujanos, porque ambos emiten tratamiento, de los oncólogos, por supuesto, y por la cantidad de complicaciones que este procedimiento nos puede dar, involucra cardiólogos, internistas, terapistas, es casi una entidad que puede involucrar a la gran mayoría de los especialistas. Por eso me pareció importante hablarlo en primer término y segundo, porque este procedimiento en específico, la crioablación hepática, es un procedimiento relativamente nuevo que hacen pocas personas a nivel nacional. Y con orgullo les digo, el Grupo San Luis es uno de los pocos grupos en el país que está haciendo de manera constante este procedimiento. Y por eso, ese es el segundo punto por lo que me pareció importante presentárselos. Y el tercero es porque en enero de este año nos acaban de aceptar una publicación en la revista Anestesia en México, eh, donde nosotros publicamos el protocolo anestésico que en nuestro grupo estamos proponiendo. Es un trabajo original, es un trabajo que por ser un procedimiento de nueva creación,
me parece que puede servir, le puede servir uh, en diferentes momentos a los otros grupos que vayan surgiendo a nivel nacional, porque darle anestesia a este procedimiento es una práctica que requiere bastantes habilidades y bastantes conocimientos que no exige la anestesia general tradicional. Por eso, si ustedes me lo permiten, hablaremos de este procedimiento y, pues bueno, me lo pongo a su consideración. Bien, ¿qué es la crioablación? La crioablación es un término que nos habla de un proceso terapéutico. Terapéutico a partir de hacer cambios irreversibles en una célula, una célula que tiene un proceso oncológico. ¿Y cómo lo hace? Es fácil. Viene frío, evidentemente, y se destruye la célula a partir de formar cristales de hielo intra y extracelulares a partir de la congelación. ¿Cómo lo hace? Bueno, los cristales intracelulares generan la destrucción de todas las estructuras al interior de la célula, de todos sus organelos, y los cristales extracelulares generan que en una congelación súbita de muy poco tiempo en su proceso, deshidrata la célula y una vez que se descongela, se edematiza y, como dijeran los caifanes, se vuelve la célula que explota. Entonces, este proceso era una citorreducción importante a nivel de la tumoración hepática. ¿Cómo se hace la crioablación? Bueno, finalmente, este proceso lo hacen los radiólogos intervencionistas, como lo mencioné al principio, y se hace a través de criosomas. ¿Ustedes alcanzan a ver mi cursor que se mueve? Solo para saber si lo puedo usar. Sí, gracias, Sí. muy amable. Esta es una criosonda que va conectado a un aparato de crioablación y que se compone en su parte más distal. Ah, mira, ya llegó Raúl. Qué bueno que ya llegaste, Raulito. Voy a hablar muy poquito de esto para que tú después nos hables a profundidad. Solo lo voy a poner en contexto, Raulito. Gracias. Lo que hace es introducirse, llegar hasta la zona tumoral a partir de unas agujas que pueden ir de diferentes calibres, desde punto 3 hasta punto 8, pueden llegar a ser muy gruesas, y que se colocan de inicio, pueden colocar evidentemente apoyados por imagen, con el ultrasonido, y finalmente con la tomografía. Y esto nos permite tener una localización muy precisa de la criosonda. El proceso de congelación se hace a través del efecto Joule-Thomson, que es el paso de gas argón por un orificio a alta presión circulando por la punta de la criosonda, y este cambio de presiones genera la súbita congelación de la criosonda. Y esto, bueno, bien localizada, nos genera un halo, y ya nos hablará Raulito un poquito más de esto, un halo de congelación a cierta distancia que se puede controlar por tiempo y por temperatura. Miren, este es un proceso de congelación, estamos probando la criosonda directamente del agua. Miren cómo súbitamente se congela, y bueno, pues ahí tenemos a mi estimado amigo Raulito Martínez en su papel de Wolverine, mostrando cómo las criosondas están funcionantes y probándolas previo a su colocación. Bien, entonces, a ver, vamos a recapitular. Tenemos un proceso neoplásico en el hígado, para empezar, que en la mayoría de los casos sucede en pacientes de la tercera edad en adelante, con pues todas las comorbilidades que esto puede representar, y se hace en una área física fuera de quirófano, se hace en la tomografía,
que es, primero, es un área fría y es un área que no tiene CENDIS, en el cual normalmente tiene la máquina de anestesia más vetusta de todo el hospital, nada más casi para cumplir la norma. Eh, no hay cómo tener medicamentos porque no hay un CENDIS, y entonces normalmente hay una mesita ahí donde alguien, no sé quién, normalmente la enfermera, decide que vas a usar los fármacos que te puso ahí y ahí te los deja. Y si Dios no lo quiera, llegaras a necesitar otro fármaco, bueno, pues es entre 10 y 15 minutos que vaya, lo busque y regrese y te diga, no hay, doctor. Y entonces pidas otro y vuelva a ir. Todo esto nos genera riesgos que en un área de quirófano no tendríamos, lo cual lo vuelve un reto. Además, vamos a perforar este hígado con sondas gruesas, con criosondas gruesas, que ya no se miden en frames, sino ya se miden en milímetros de lo gruesecitas que están, varias veces, 2, 3, 4 veces las que sean necesarias, y, y aparte de que esta sal está fría, vamos a congelarle el hígado, lo vamos a volver un boli, así como el señor del centro que dice, de leche los bolis, pues este es de hígado el boli, así se va a convertir de hielito el hígado, y además, el paciente pues tiene que estar en una posición con los brazos arriba por un buen periodo de tiempo, porque miren, cada ciclo de congelación lleva entre 10 y 15 minutos más o menos, con otro periodo similar para descongelarlo. Y bueno, pues esto, cada lesión requiere 3 o 4 ciclos, váyanle sumando, y si son 3 o 4 lesiones, imagínense que podemos llegar de las 2 horas en adelante, con el paciente en esta posición. Yo los invito a que suban las manos 15 minutos y a ver cómo les queda el braquial. Entonces, todo esto nos genera una gran cantidad de retos. No sé cuántos anestesiólogos hay en la sala. Yo sé que el SPEN cada vez tiene más anestesiólogos, pero ante este escenario que acabamos de ver, no sé si alguien quisiera y me dijera, como para qué anestesia le gusta este procedimiento. No sé si estará por ahí Atalí o estará alguien más, no sé. ¿Alguien participa? Finalmente, cuando hemos presentado este protocolo en otras áreas donde son puros anestesiólogos, pues tenemos respuestas muy eclécticas, ¿eh? Desde el que dice, no, pues mira, yo no me meto en problemas, yo lo cedo y me lo llevo despacito, hasta el que dice, no, hombre, yo lo invado, le doy anestesia general y le controlo todo. Esto ha sido algo muy ecléctico que hemos estado teniendo cuando los foros son de puros anestesiólogos, y entonces ahí, sin pena, podemos decir, no, pues yo me atrevería a esto, yo a esto, y por qué sí, y por qué no. Al final de cuentas, este mismo problema de saber qué tipo de anestesia es mejor, fue quizá el primer problema con el que los grupos anestesiológicos se enfrentaron. Y quiero presentarles este artículo, que es una joya, a mí me encanta ese artículo, me debe de encantar porque me costó $40 bajarlo, no está disponible al público, y es un artículo del doctor Keith Littlewood. El doctor Keith Littlewood es un cardioanestesiólogo que está en Virginia y pues es muy reconocido, es un hombre grande, fuerte, este, impresionante en su trato, es cardioanestesiólogo, como no puede hacerlo, y genera este primer protocolo cuando le dicen, a ver, doctor, vamos a ponerle 3 criosondas al hígado, y bueno, pues esto necesita una anestesia, ¿qué hacemos? El doctor Littlewood dijo, bueno, pues bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sedarlo para que el paciente no se estrese. Previo a todo esto vamos a sedarlo. Y después, ya que lleguemos a la tomografía, le vamos a dar anestesia general y lo vamos a intubar. Y ya intubado, le vamos a poner un bloqueo peridural torácico para que no le duela y que tengamos analgesia posoperatoria. Y después de esto, ya que tenemos, sí, como va a haber cambios importantes, le vamos a dar una monitorización invasiva con su catéter venoso central, con su Swan-Ganz
porque hay cambios pulmonares importantes, entonces hay que medirlos. Y vamos a ponerle, ya que le invadimos el cuello, le vamos a poner su catéter de alto flujo y vamos a empezar a reforzar el netropismo con su infusión de dopamina. Esto en 1998. Esto me hace recordar los momentos en los que yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana en la residencia de la subespecialidad en cardio, allá en Ignacio Chávez. Tenía que levantar a las 5 de la mañana para preparar todo esto, que el paciente lo empezáramos a invadir y a monitorizar para que pudiéramos empezar la anestesia a las 8 y la cirugía a las 9. Entonces, me recordó esos tiempos donde el paciente le hacía un control invasivo extenso e intenso. 1998. Pero 5 años después llegan los japoneses y nos dicen, no, ¿cómo crees, hombre? No, mira, lo hacemos con localita, le ponemos una sedación y ya. Y con esto se puede hacer la crioablación percutánea. Esto nos da una gama de posibilidades y de opciones muy amplia, un abanico desde el 0 al 100. Y nos deja en la misma pregunta, entonces, ¿qué le doy? O le doy muy poquito, o le doy mucho y lo invado con fe. Posterior a esto, la técnica, el procedimiento disminuyó un poquito en popularidad porque empezaron a haber varios incidentes ante esta falta de ponerse de acuerdo. Empezaron a haber varios incidentes y algunos accidentes, y esto nos dejó que no se popularizara tanto la ablación del hígado hasta el 2015, que de nueva cuenta empezamos a tener el procedimiento y volvió a poner al anestesiólogo en el mismo punto donde se había quedado. Entonces, ¿qué le damos? ¿Bien? Pues como cualquier procedimiento nuevo, el anestesiólogo le preguntó a su radiólogo, pues dime qué necesitas, ¿no? ¿Qué vamos a ocupar? ¿Cuáles son las características del procedimiento? Primero, como ya platicamos, es un procedimiento fuera de quirófano que puede involucrar varias horas de procedimiento. En un paciente que ya no es un joven, y ya tiene comorbilidades de hace tiempecito, y que su hígado no está funcionando del todo, por lo que podemos tenerlo clasificado entre el Child A o el Child B. El Child C ya no es candidato para este procedimiento, pero entonces estamos hablando de una disfunción de leve a moderada del hígado. Y que luego me dice Raulito, ¿sabes qué? Tengo una lesión muy chiquita, y quiero atinarle y no quiero que se mueva. Ponlo en apnea. Bueno, ponerlo en apnea y para tal situación, recuerden que son sondas gruesas que si funcionan una y otra y otra y otra vez, pues son lesiones hepáticas. Entonces, la precisión es muy importante y el anestesiólogo tiene que colaborar con su radiólogo intervencionista, evitando que el hígado se mueva para que él pueda tener mayor precisión al momento de ecoguiar la sonda. Bien, además, el hígado se va a congelar, por lo menos una parte del hígado. Recordemos la perfusión que tiene el hígado, la cantidad de sangre que pasa por un hígado que va a estar congelado. Eso es importante, porque entonces nos va a afectar la temperatura sistémica y que el paciente va a tener una posición incómoda durante una buena porción de tiempo. Todo esto hay que meterlo en la licuadora, hacer un buen batido y generar una solución que nos ayude a mermar, a disminuir todos los efectos secundarios de lo que acabo de decir, que le facilite la técnica al radiólogo intervencionista, que colaboremos con él, somos parte del mismo equipo. No puedo tener al paciente ventilando, puje y puje, moviendo el hígado para arriba y para abajo. No se puede. Ese paciente tiene que estar estático porque cada punción es una lesión de 0.8 centímetros de casi 1 centímetro, de medio a 1 centímetro en el hígado y estar entrando y saliendo, son lesiones importantes. Por lo tanto, debemos mantener al paciente sin moverse con todo lo demás que acabamos de platicar. ¿Qué hacemos? Bien, a recientes fechas,
Hay hospitales con protocolos muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, que han estado haciendo este tipo de procedimientos. Y quiero resaltar uno de los más importantes, el Brigham and Women's Hospital, que es uno de los hospitales escuelas de la Universidad de Harvard y que tiene un área de rentgenología con un equipo de 7 radiólogos intervencionistas, y ellos nos muestran su casuística que tuvieron en el año 2017 con más de 200 pacientes. Y nos dicen ellos, bueno, el 70% de los pacientes que nosotros metemos lo hacemos con anestesia general y el resto con sedación. Y luego nos dicen, pero ¿cuáles serían los parámetros para decidir si va con anestesia general o si va con sedación? Nos dicen, si es una monolesión pequeña y superficial, podemos hacerlo con sedación. Si son 2 o más lesiones o una grande, se intuba. Se intuba este paciente. Por eso es que 2 de cada 3 pacientes para ellos se hacen con anestesia general. Ese es el protocolo de Harvard. Con mucho orgullo, con mucha emoción y con mucho respeto, les quiero presentar el protocolo anestésico que hemos hecho en el Grupo San Luis, liderado por el maestro Raúl Martínez Martínez, en el que nosotros hemos propuesto una técnica de anestesia que es única en México. Quiero decir, como son pocos grupos los que están haciendo este protocolo, este trabajo, nosotros no hemos tenido la oportunidad de copiar o de absorber la experiencia de otros grupos. Raúl Martínez Martínez es pionero de estos procedimientos en México y por lo tanto hemos tenido que estudiar los protocolos extranjeros, tropicalizarlos, saber lo que se puede hacer según la farmacogenealogía y la farmacogenómica del mexicano y poder aplicar nuestros propios protocolos con nuestros recursos, obteniendo nuestros propios resultados. Quiero decirles que en un trayecto de 4 años, el doctor Raúl Martínez y su servidor llevamos más de 100 pacientes a los cuales se les ha hecho la crioablación hepática. Y este número resulta ya importante y por lo tanto, en enero, en el primer número de la revista Anestesia en México de este año, nos han pues, permitido publicar nuestro trabajo y esto, pues bueno, es una aportación original por lo que, como la tercera razón les comenté al principio, con mucho orgullo y mucho respeto me permito presentarles en este importante foro. De aquí en adelante, todas las cosas que comente tendrán, por supuesto, la referencia en este artículo que publiqué, pero también les voy a ofrecer algunas otras referencias que coinciden con lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué medicamentos vamos a darle a un paciente que tiene una lesión hepática y que el hígado va a sufrir un proceso terapéutico invasivo? Bueno, yo les recomiendo mucho que podamos darle una revisada a este artículo de revisión del doctor Paulino Leal Villalpando, que él en conjunto quizá con el doctor Castillo de Guadalajara, el doctor Paulino Leal Villalpando está en nutrición, el doctor Castillo está en Guadalajara, creo que ellos dos serían los 2 anestesiólogos más expertos en trasplante hepático aquí en México. Y el doctor Paulino nos ofrece un artículo de revisión donde nos dice cuáles son los fármacos más adecuados para el paciente con disfunción hepática. Evidentemente son fármacos que no tienen metabolismo hepático y esto son los fármacos, no los voy a aburrir con esto quizá tiene más interés en un grupo de anestesiología, pero lo que quiero decirles es los fármacos que manejamos todos excluyen el metabolismo hepático. Nosotros le damos anestesia general a todos nuestros pacientes que tienen más de una lesión y que
no es superficial. A todos. Esto nos abarca el 98% de toda nuestra casuística. Y entonces, pues lo tenemos que intubar. Pero lo tenemos que intubar en la TAC, con todo lo que esto representa. Y ni siquiera tenemos la opción, y más adelante diremos por qué, de que se pueda intubar en la camilla, cómodo, y luego lo pasemos. Después veremos por qué no se puede hacer eso. El paciente tiene varios elementos que se deben colocar antes de que se duerma, entre él y la mesa del tumor. Entonces tenemos que intubarlo así, de ladito, sobre el gantry, con el riesgo y las dificultades que se incrementan en la técnica. Evidentemente, la máquina de anestesia debe contar con un circuito de inhalación de gran calibre, de gran longitud. ¿Por qué? Porque el paciente va a incursionar y excursionar del gantry innumerables veces. Y si yo le pongo aquí un circuito de 2 tubos cortito de 1 metro, en la primera introducción al gantry el paciente se extuba. Entonces, se debe manejar un tubo coaxial de gran longitud, más de 2 metros, y esto nos representa también algunos perjuicios que son, pues, la retención del gas, sobre todo el CO2. Por lo tanto, la monitorización, por lo menos del CO2, debe ser obligatoria. Y esto era algo de lo que les decía. Miren, estamos el paciente en una sala, está a 18 grados o menos, y que le vamos a congelar una porción del hígado. Y puede ser la porción que está más cercana al corazón. Y esto puede hacer que el paciente caiga en hipotermia en un alto riesgo. Por lo tanto, debemos preparar todos los sistemas posibles para poder controlar la temperatura del paciente. Uno de ellos es un sistema de conducción y convección, que lo podemos hacer con sábana térmica. También hay colchones térmicos, sin embargo, algunos colchones térmicos traen alguna estructura alámbrica y que nos daría grandes artefactos en la imagen del tumor. Entonces, por eso nosotros preferimos la manta térmica, y esta se debe colocar previo a que el paciente se recueste y probarla para asegurar la total convección de la mayor cantidad del área de superficie corporal del paciente. No lograr esto sería tan riesgoso como que quedara mal intubado. ¿Qué me importa más? ¿Que esté bien intubado o que no caiga en hipotermia? Las dos, porque las dos, para un paciente de la tercera edad, le puede causar la muerte. Esto es bien importante, y por supuesto la monitorización por cualquier método de la temperatura constante y continua del paciente es obligatorio. El paciente se le debe controlar la temperatura desde que llega, desde que empieza. Ni siquiera aquí, en este momento, apenas estamos empezando con la anestesia y el paciente ya tiene un control de temperatura. ¿Por qué? Porque un paciente de la tercera edad que empieza a temblar de frío, nos aumenta en un 30% el consumo metabólico de oxígeno miocárdico. Este paciente se puede infartar, este paciente se puede morir por frío, literalmente. Estos pacientes sí se mueren por frío. Y entonces, desde el principio que llegamos y la sala está a 18 grados y el paciente se desnuda y hay aire acondicionado circulante, evidentemente desde el principio debemos controlar que la convección del calor de la máquina que tenemos aquí cubra y recubra la mayor cantidad del área corporal del paciente. Vean este ejemplo. Esta es una técnica mixta. Aquí tenemos una sonda de radiofrecuencia. Esta sonda calienta la lesión. Y aquí tenemos una criosonda. Esta la enfría. Esta está aquí arriba en la parte más superior del hígado. Parecía que está en el pulmón. Todavía está en el hígado. Pero esta de aquí, vean, aquí donde vamos a congelar esta zona, está a unos centímetros de la cara diafragmática del corazón. Aquí está, a un ladito del corazón. Y esta parte se va a congelar. Imagínense el riesgo para que todo el ventrículo derecho y la cara posterior disminuyan temperatura súbitamente
si yo no tengo el control de las estrategias para contrarrestar este efecto. Si el paciente disminuye 4 grados de temperatura, fibrila y se me muere. Esta es la trascendencia del cuidado que debo poner en la convección calorífica en el paciente. Esto es muy trascendente. Esta quizá es una de las pocas imágenes que les voy a mostrar que no pertenecen a nuestros pacientes, que no pertenecen a nuestros casos, porque afortunadamente no hemos permitido que lleguen a este grado. Pero la onda J de Osborn, o el punto J de Osborn, es quizá uno de los avisos patognomónicos de que el paciente está cayendo en hipotermia y estamos perdiendo la batalla ante la pérdida de temperatura. Esto, ¿qué es la onda J de Osborn? Es una muesca entre la onda R y la onda S, que podría fácilmente confundirse con algún bloqueo de ramas, sobre todo cuando no tenemos la información que esta onda exista, pero no. Si tenemos un electro normal y de repente empezamos a tener esta muesca, nos está hablando que el paciente está cayendo en hipotermia, es un problema de conducción y que tenemos que actuar de inmediato porque lo que sigue ya es un bloqueo mayor del sistema de conducción desde una bradicardia hasta pasando por un bloqueo de primero, segundo, tercer grado, bloqueo AB completo, ritmo nodal o cosas peores. Y esto nos empieza a avisar, cuidado, estás perdiendo la batalla, el paciente se está enfriando. Como les comento, afortunadamente nosotros no hemos llegado a este punto, por eso no tengo un monitor de nosotros con esta onda y por eso tomé estas imágenes de este artículo donde nos muestran cómo se ve la onda J de oro. Pero esto sí nos pasa y muy frecuentemente. ¿Qué le hace el frío al corazón? Le aletarga y en ocasiones puede causar la abolición del sistema de conducción. Por lo tanto, las principales complicaciones cardíacas por frío que podemos tener en este procedimiento son las bradiarritmias. ¿Cuáles? Todas las bradiarritmias, las que les comenté, desde una bradisinu hasta un bloqueo B completo o pasar un ritmo nodal. Entonces, esto sí sucede frecuentemente. Bueno, pues el tratamiento tiene que ser una parasimpático modulación. Hay que tener cuidado con la parasimpático-lisis porque, recordemos, son pacientes de la tercera edad. ¿Qué prefiero? ¿Que el paciente tenga 40 o que tenga 150? Híjole, están igual de malas las dos, ¿no? Hacer una parasimpático-lisis y poner a un paciente en taquicardia severa porque le puse atropina, pues puede resultar incluso más perjudicial. Por lo tanto, nosotros hacemos parasimpático modulación y lo hacemos con anticolinérgicos que pueden administrarse de manera fraccionada. Si no evitamos la arritmia, la bradiarritmia, esta puede evolucionar y puede, como les comentaba, generar una abolición del sistema especializado de conducción. Y como ya no hay un nodo que esté generando este marcapaso, entonces, como siempre el ventrículo tiene que latir, genera la aparición de focos ectópicos y esto puede llegar a ser, en un grado extremo, la aparición de grandes cantidades de focos ectópicos con la resultante fibrilación del ventrículo. Así de grave puede ser que no cuidemos la hipotermia, que recordemos es súbita e intensa, no es que se vaya enfriando poco a poco, súbitamente. Ustedes vieron cómo la criosonda se convierte en hielo en cuestión de 1 o 2 segundos, rapidísimo. Entonces, rápidamente ese tejido hepático está en contacto con una criosonda que disminuyó varias decenas de grados por abajo de cero. Y esto nos puede, incluso sin que haya una arritmia evolutiva de bradia, bloqueo AB primero, segundo, puede pasar de ritmo sinusal a fibrilación ventricular, súbitamente. Esto puede pasar y está descrito. Por lo tanto, este aparatito, el desfibrilador, debe estar ahí, a un lado. Más allá de que tengamos un carro rojo y todo preparado, este debe estar aquí listo, porque si en ese momento tenemos esta arritmia,
Este ya debe estar probado y ya está con su lubricante. Porque, bueno, pasa que te dan las palas, pásame el lubricante, el lubricante, el lubricante. No hay otro. En ese momento debe estar todo listo y debe estar a un lado, debe estar preparado, ya encendido, probado, porque esto de inmediato tiene que ser tratamiento. Es sabido que la fibrilación ventricular es una parada cardíaca fisiológica, no hay contracción, pero es peor que la sistolia, porque en la sistolia el músculo está en reposo. En la fibrilación ventricular, el músculo está gastando la reserva miocárdica energética. Y si dejamos que esto evolucione, sacarlo del paro será todavía más difícil, porque no habrá reserva miocárdica. Bien, otra de las complicaciones que nos podemos encontrar, miren, imagínense esto con sedación. No es posible. Esto se debe tratar con mucha seriedad, con mucho respeto. Este paciente debe estar intubado, debe estar dormido, debe estar en apnea. Y se debe tener mucho cuidado cuando las sondas estén colocadas, la incursión y la excursión del paciente en el gancho. Porque estas sondas, las mangueras de las sondas son semirrígidas. Y entonces, cuando congelan el hígado, imagínense un halo de 3, 4 centímetros de cada criosonda, imagínense el área del hígado que se está congelando, literalmente congelando. Si alguna de estas ondas se jala y genera tracción sobre el hígado se fractura. Eso es una tragedia. Eso es algo gravísimo. No hay algo que hacer. Aquí les presento las guías de la emergencia quirúrgica en el trauma hepático que nos dicen, si el hígado se fractura, hay muy poco que ofrecer. Será cuestión de que el hígado se descongele y el paciente fallezca. Esto es gravísimo. Afortunadamente nosotros no hemos tenido ningún caso de estos se reporta en la literatura. ¿Y qué hacemos? Pues las cuidamos las criosondas. Miren, aquí tengo un pequeño video donde vean cómo el paciente está incursionando en el gantry y estamos cuidando cada una de las ondas, que no se atore con algo, que tengan su propia espacio para deslizarse y regresar, porque esto, al igual que el tubo endotraqueal, no debe tener ningún tropiezo en su camino. Si se me atora el tubo corrugado, el paciente se me extuba. Si se me atora alguna criosonda, el hígado se fractura. Gravísimo, ¿no? Bien. Quiero introducir un nuevo término. No sé si alguien está relacionado con esto. ¿Alguien ha escuchado hablar de criochoque? No. Bueno, ese es un término muy reciente que se acuñó por primera vez el año pasado en este artículo. Y el criochoque, más allá de lo que uno podría pensar, es un choque hemodinámico por frío, en realidad no, es un síndrome, que evidentemente sí es causado por frío, pero se caracteriza por alteración orgánica y por alteración en los sistemas de la coagulación. Esto es muy importante que lo entendamos, porque imagínense una falla orgánica múltiple por frío. Quizá no lo hubiéramos considerado en un inicio, pero cuando se empiezan a estudiar estos procedimientos, se da uno cuenta que hay una fisiopatología que nos puede desencadenar el fracaso del procedimiento y la muerte del paciente. ¿Por qué? Les recomiendo también que pudieran darle una revisadita a este artículo que es del doctor Raúl Carrillo Esper, donde nos dice, el frío es una lesión traumática. Así es, el frío es una lesión traumática. Y como tal, como todas las lesiones traumáticas, nos activa la trombina y nos activa las plaquetas. Las activa, como cualquier trauma. Y entonces, sin haber alguna pérdida, sin haber una solución de continuidad del tejido, solo por el frío, se activan estos sistemas y empieza a consumir factores de coagulación y plaquetas en un hígado que está deficiente. Y posteriormente, como ya los consumió, pues entonces nos genera la deprivación de estos en una falla, en un síndrome de
coagulopatía por consumo, solo por frío. Si no pudimos contener adecuadamente el descenso de temperatura del paciente. Fíjense qué grave resulta esto. Si me dicen de todo lo que cuidamos de la anestesia, ¿qué te preocupa más? Que el paciente se me enfríe, porque se me puede enfriar para siempre, no como siempre. Y entonces, esto que nos activa los sistemas de coagulación, como toda lesión traumática, también nos genera inflamación. Y si tenemos inflamación, nos activa las dos vías, la vía de la ciclooxigenasa, la vía de la lipoxigenasa, nos genera factores proinflamatorios como las prostaglandinas, la liberación del tromboxano, que recordemos que el tromboxano también nos activa plaquetas y las consume, pero también nos activa la vía de la lipoxigenasa con la liberación de interleuquinas, con leucotrienos, con histamina, con todos los sistemas inmunológicos que generan quimiotaxis y genera una lesión endotelial tanto vascular como orgánica, y así se explica la falla orgánica por frío. Muy importante. Bien, ¿qué otras complicaciones podemos tener en la anestesia o posterior a ella? Bueno, que el hígado falle. Se está acuñando el término de hígado aturdido, que puede empezar a funcionar horas después de haber sido congelado. Y recordemos todos los procesos hepáticos que podemos perder en esa entidad. También la lesión celular que estamos generando al hacer la ablación nos libera mioglobinuria que pueden alterar el filtrado glomerular y generar una falla renal, es importante. También, evidentemente, al estar funcionando el hígado, podemos tener lesión de las vías biliares, claro, esta es una lesión directa. Y cuando se coloca la crioablación muy cerca del diafragma, podemos generar alteraciones pulmonares y alteraciones pleurales, como el derrame. Esto es una complicación descrita y tenemos que sospecharla, vigilarla intencionadamente, buscarla, porque al final de cuentas, todo esto nos complicará la evolución del paciente. ¿Con qué le damos analgesia posoperatoria? Bien, recordemos, tenemos un hígado deficiente per se, que lo congelamos y que puede tardar en recuperar sus funciones. Bueno, y esto nos afecta directamente la coagulación. No metamos fármacos, como los COX no selectivos, que nos alteran la coagulación, que nos alteran las plaquetas. ¿Qué utilizamos nosotros? Inhibidores de la COX-3 o inhibidores de la COX-2. Y con eso controlamos el 80% de los pacientes de un dolor severo o moderado a leve. ¿Se pueden utilizar rescates de algún opioide parcial? Sí, por supuesto. Cuidado con los antiinflamatorios. Recordemos que el hígado puede tener alterada la coagulación, no la alteremos más farmacológicamente. Y bien, estoy por terminar. Quiero terminar pronto para cederle un espacio, un tiempecito al doctor Raúl para que nos hable un poquito más del procedimiento. Yo quiero terminar diciendo que este procedimiento no es un procedimiento del futuro, es un procedimiento del presente y que nos da resultados diametralmente diferentes a los que anteriormente se hacía con la cirugía. Su eficacia es comparable con la cirugía a una sobrevida más de 2 años, pero además, imagínense, una resección hepática de este tipo de tumores que nos da un sangrado de 3,000, 4,000, que se va a terapia intensiva una semana a recuperarse de todo lo que pasó, a diferencia de hacerlo con la crioblación hepática percutánea, donde ese paciente se queda esa noche en el hospital y el día siguiente, si no tenemos ninguna de esas complicaciones de las que no, se va a su casa con una pérdida hemática mínima, o sea, no se va a ir a terapia intensiva después del procedimiento, se va a su habitación. Esto es muy importante, darse cuenta que la medicina está evolucionando y que podemos evitar estas complicaciones cruentas de una cirugía de hígado, de una zona profunda,
caray, comprometían seriamente la vida del paciente. Entonces, son procedimientos de la medicina moderna y que, como tal, debemos saber que existen y debemos estar preparados para enfrentarlos, porque principal, sin duda, para el radiólogo todo eso es un reto, para el anestesiólogo lo es más, porque exige habilidades y conocimientos que no le exigen las cirugías dentro de quirófano, que no le exige una cirugía convencional, que debe saberlos, que debe entenderlos y debe tener la habilidad de resolverlos. Esta es la importancia por la que nosotros hemos estado presentando este protocolo a nivel nacional. Afortunadamente que se concedió su publicación en el órgano oficial de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, la revista Anestesia en México, y que esta charla está programada para el 4 de noviembre en el Congreso Mexicano de Anestesiología 2023 en la ciudad de Mazatlán. Entonces, es nuestra obligación difundir esto que hemos estado nosotros construyendo a lo largo de ya más de 4 años, y que cuando un anestesiólogo tenga la fortuna de encontrarse con un radiólogo intervencionista con la capacidad como Raulito Martínez la tiene, y que le diga, oye, pues vamos a hacer una coagulación hepática, por lo menos tenga la idea de lo que esto es, que el anestesiólogo sepa lo que se va a enfrentar. Me refiero en todos los grupos a nivel nacional, porque evidentemente seguirán llegando radiólogos intervencionistas en otras entidades de la República, y el anestesiólogo tiene que estar preparado para lo que viene. Y que no vaya a decir, bueno, ¿qué le vas a poner en una creosonda? Ah, pues ha de ser como una biopsia hepática, déjamelo cedo. Porque entonces las consecuencias pueden ser catastróficas. Y por eso me pareció importante presentarlo ante ustedes y escuchar los comentarios multidisciplinarios de todos los especialistas. Esta es una de las estaciones de anestesia para coagulación hepática. Todavía teníamos ahí en la vena el tomógrafo viejito, y ahora ya está cambiado ahí. Tenemos todavía menos espacio, pero es lo mínimo, es lo indispensable que un anestesiólogo, con lo que un anestesiólogo debe contar para hacer estos procedimientos. Y que bueno, pues a mí no me resta más que agradecerles el tiempo, su atención. Como les comenté al principio, para mí es un privilegio estar en este foro. Jaime, te pediría, si tú me lo permites, algunos minutitos para que Raulito nos pueda hablar de este procedimiento desde su perspectiva, y al final, pues yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier comentario. Estoy para servirles. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Barubí. Adelante, Raúl. Creo que sí, sería muy importante escucharte. Bueno, nada más, ¿no? Después de esta gran experiencia que hemos tenido, doctor Barubi, muchos casos, todo ha evolucionado en la medicina y bendito Dios, podemos meter pacientes que realmente no son candidatos a terapias quirúrgicas por sus condiciones generales y podemos estabilizar este tipo de pacientes en sus enfermedades y alargarles su sobrevida. Muchos de ellos ni siquiera mueren de su cáncer, mueren por su problema hepático de base. Y como bien dice Barubi, estos son pacientes que son de grandes retos. Dentro de las terapias de ablación, porque tenemos varias técnicas que usamos, la radiofrecuencia, las microondas, que son bastante efectivas, y está también la electroporación que hemos usado y la crioablación. ¿Por qué la crioablación? Si es la técnica que es más, digamos, en su performance es más demandante. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo. Lleva más tiempo una ablación de una lesión de 5 centímetros con microondas te lleva alrededor de 30 minutos. Pero tiene grandes ventajas también,
que puedes abarcar grandes tumores, puedes abarcar tumores que de inicio no son resecables, de 7, 8 centímetros, los puedes meter. Eso sí, el equipo nos permite meter hasta 6 criosondas de 3.5 milímetros, que nos van a dar un margen de 3.4 centímetros. Entonces ahí, formamos con las agujas eh, algunos arreglos anatómicos para cubrir esas zonas y tratar de darle un espacio bastante bueno. El problema que sí, como dice Barubi, es un proceso que el llevar al hígado o a la lesión a una temperatura que se llama de hielo letal, que es por abajo de -140 grados, y mantenerlo durante 12 o 14 minutos y después calentarlo, bueno, dejarlo que se vaya calentando para después volverlo a enfriar para que haya un daño ahí en la membrana celular y en las organelas, y hace que explote la célula porque se empieza a hinchar, o bien que venga una apoptosis de las células malignas. De hecho, ahorita se ha creado mucho la expectativa porque con las nuevas terapias inmunológicas se ha eh, favorecido este tipo de técnica. ¿Por qué? Porque al no quemar, como las otras técnicas de térmicas como la radiofrecuencia o la microondas, donde se quema finalmente, hay una exposición tremenda a antígenos tumorales que capacitan o se exponen al cuerpo para que el mismo cuerpo los pueda percibir como ajenos. Entonces, ahorita esa es la tendencia. Sí, ¿cuál es la otra cosa que es bien importante para la criolación? Podemos hacer lesiones en zonas comprometidas. ¿Qué significa? Zonas que están pegadas a estructuras vasculares, como la vena porta, como el diafragma, el corazón. ¿Por qué? Porque con las ondas térmicas no ves exactamente hasta dónde está llegando la onda de calor, de tu onda expansiva de calor. Y en cambio con el frío sí, tienes una área de hielo letal y habitualmente hay un margen de unos 8 milímetros de hielo no letal. Entonces sabes que te puedes pasar poquito y no pasa nada. Pero a veces las lesiones que tratamos con estas técnicas son lesiones que son muy altas, que están en el segmento 8, segmento 7, que están pegadas al diafragma, que las puedes tratar con medios térmicos de calor como la microondas, pero con el riesgo de llegar a perforar el diafragma, con el riesgo de provocar un daño cardíaco, porque como son sondas de alta energía, en poco tiempo provocan mucho daño. En cambio, con la crioablación, dicen que en el pecado lleva la penitencia. Como es un proceso lento y el corazón está latiendo, también no se llega a enfriar totalmente, pero sí baja la temperatura del paciente. O sea, sí los pacientes sí llegan a tener por el estado del aire acondicionado en el que trabaja el tomógrafo, está frío. Si ya una tomografía normal, ya la gente siente frío. Y ahora expongo 2 o 3 horas a un procedimiento. Y aparte mete 4 o 5 sondas que están haciendo bolas de hielo de -150, -160 grados. Es bastante bueno. Obviamente, siempre con el ultrasonido y la tomografía colocamos esas ondas. No mucha gente hace estas técnicas porque sí pues son como picayelos. Es que meterle 4, 5, 6 agujas al hígado. Incluso a veces hemos hecho citorreducciones con fines también paliativos, personas que tienen dolor por grandes tumores. A veces hemos hecho 2 sesiones de 6 agujas, o sea, parte del tumor y después la otra en el mismo momento, o sea,
le llegamos a poner hasta 12 sondas y nos aventamos 4 horas, pero la ventaja es que sí te lo permite esta técnica y también que ya, pues el equipo ya de médicos ya está probado y ya está, ahora sí, eh, acostumbrado al maltrato, pues. Y sí, sigo, son técnicas bonitas porque sí te permiten hacer cosas que no se podían hacer y te evitan riesgos que con otras técnicas es más frecuente, por decir, la lesión de la vía biliar, la lesión vascular, sí es menos frecuente, o la lesión a órganos adyacentes, como colon, estómago, se pueden, se pueden disminuir bastante. La desventaja es el tiempo del procedimiento, que sí es mucho más largo, pero puedes hacer más, abarcar, poner seis sondas al mismo tiempo y trabajar las 6 en el mismo momento. Obviamente, colocar cada aguja en la posición que tú quieres también te lleva un tiempecito, y también eso depende de que el paciente esté bien controlado, que no se mueva, para que no estés repitiendo punciones. Mientras más punciones innecesarias hagas, más riesgo de sangrado. Y pues nuestra experiencia ha sido bastante satisfactoria. Realmente solamente hubo un paciente que sí nos tuvo un sangrado importante, un cirrótico. Ese sí era un Child C, pero estaba relativamente controlado, pero sí tuvo un sangrado, se descompensó por el sangradito, hizo una hemorragia mayor por consumo de plaquetas, pero fuera de eso ya llevamos varias decenas de pacientes con estos tratamientos bien.